Por tanto, ven también una auditoría ciudadana de la deuda para señalar aquellas partes que han sido engendradas de manera ilegítima y por tanto no pagarlas. Y en definitiva, esto es también lo que ha ocurrido y lo que ha llevado a cabo la revolución bolivariana en Venezuela. Yo no me voy a extender desde el 99, yo no me voy a extender a señalar todos y cada uno de los logros de la revolución, porque estoy convencida de que todas y todos los conocéis. Pero sí quiero señalar que en Venezuela, en contraposición a lo que está ocurriendo aquí en Europa, en Venezuela han reducido la pobreza, en Venezuela han aumentado el índice de desarrollo humano. La revolución bolivariana declaró en 2005, bueno, Naciones Unidas declaró la República Bolivariana en 2005 como territorio libre de analfabetismo. Han aumentado la inversión en salud, en educación, y han reducido el paro en un 50%. Actualmente Venezuela cuenta unos índices del paro en torno al 7%, fijaos, en contraposición a lo que tenemos nosotros aquí. España, los índices actuales de paro, un 25%, 21% de los españoles y de las españolas están por debajo del umbral de la pobreza, y se han conocido, ha aparecido esta semana, los datos de los índices de desahucios en España, y en los 3 primeros meses de este año se han batido todos los récords con 47.000 familias desahuciadas, ni más ni menos. Bien, todos estos logros de Venezuela que os decía se han llevado a cabo en el marco de una integración regional, de una serie de organismos y de instituciones de integración regional, de los cuales Venezuela, juntamente con otros países latinoamericanos como Cuba, Bolivia, lo decía, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, han sido impulsores o son miembros de estos organismos, como pueden ser el ALBA, creada como contraposición a los tratados de libre comercio impulsados por Estados Unidos, UNASUR, o la recientemente creada CELAC, organización que nació en Caracas el año pasado, final del año pasado, en diciembre, como contrapeso a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que sabéis que no deja de ser un brazo largo de Estados Unidos. Bien, por tanto, simplemente para finalizar, quería remarcar que debemos ser conscientes que de lo que está en juego el 7 de octubre no son solo las elecciones en Venezuela, no es solo la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, no es tan solo, diría, el modelo de integración latinoamericana, sino que creo que va más allá. Y lo que nos jugamos, lo que se juega Venezuela y lo que se juega la izquierda el 7 de octubre es la esperanza. No solo digo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, porque apuntalar la revolución bolivariana en Venezuela es apuntalar a todas las fuerzas progresistas en la región y en todo el mundo. Y finalizo simplemente haciendo nuestras las palabras de Lula en el foro de Sao Paulo, en Caracas, diciendo, Gloria, que nuestra victoria será vuestra victoria. Gracias. Bien, antes de darle la palabra a mi compañero Horacio, quisiera saludar la presencia de la cónsul de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria Román. Y también nos acompaña Lucía Pazmiño, cónsul del Ecuador. ¿Va bien, Juan Manuel? ¿Va bien? ¿Nos sigue? Bien, seguimos pues. Bien, entonces, sin más, le paso la palabra a Horacio Tamburini. Hola, buenas tardes. Bueno, yo, después de los sustos que tuvimos en cuanto a la organización del acto, que de pronto pensé que íbamos a estar ella y yo solos, cuando evidentemente el personaje que podía aportar más con su experiencia y con su representatividad social y de proyectos, el compañero Gordillo, que por suerte lo tenemos por escaso. Entonces pasamos unos pequeños sustos en las últimas horas, pensando que no... Bueno,
pero no es así, lo tenemos aquí y a pesar de que no está presente, seguramente nos transmitirá toda su experiencia, sus pensamientos y su fuerza y su esperanza. Yo pensé que los latinoamericanos deberíamos votar en estas elecciones de Venezuela. Y pienso que deberíamos votar porque, tal como terminó su intervención Mireia, lo que ocurre en Venezuela va a definir muchos aspectos de lo que ocurre en Latinoamérica. Los que peinamos ya muchas canas, los que vivimos todo el proceso latinoamericano de los últimos 40 años, los que apostamos la fuerza más importante de nuestra vida para apuntalar estos proyectos, los que vimos derrotados los proyectos de los años 70 en Latinoamérica, hoy miramos a Venezuela y el proceso abierto con la revolución bolivariana en Venezuela con una enorme esperanza y como una forma de recuperar el brutal esfuerzo y el brutal sacrificio de nuestros pueblos en la lucha por un modelo social diferente al capitalismo, por un modelo social justo, equitativo, que redistribuya la riqueza, que entierre el analfabetismo, la pobreza, la indigencia, la mortalidad infantil, que es justamente a lo que viene el proceso bolivariano. El paisaje de los gobiernos de Latinoamérica hace 15 años no tiene nada que ver con el actual. La presencia del gobierno bolivariano en Venezuela, de Evo en Bolivia, del gobierno ecuatoriano, salvadoreño, marcan un hito totalmente, un panorama totalmente diferente en Latinoamérica. Y en el resto de los países hay gobiernos progresistas que, si bien tienen un proyecto político y un proyecto económico muy diferente del proyecto bolivariano, al menos no hacen de comparsa a las políticas que el imperialismo implementó históricamente en nuestra Latinoamérica. Yo no tengo más opción que hacer una mirada del proceso bolivariano desde el sur del sur, desde mi tierra, desde Argentina. No voy a hablar de cosas que desconozco, prefiero tocar cosas que conozco mejor, pero desde allá, desde mi tierra, hemos vivido y hemos latido al ritmo del crecimiento y la profundización del proceso bolivariano. Con el progresismo no alcanza. El pueblo argentino, la noche del 19 de diciembre del 2001, enterró, como en una viñeta maravillosa la expresó uno de nuestros humoristas más importantes, enterró el miedo. El miedo, que es el arma, que es el instrumento que usó el imperialismo y el capital en nuestros pueblos latinoamericanos para someter a nuestros pueblos a políticas de hambre, de miseria, de discriminación, de exclusión. La noche del 19 de diciembre del 2001, ante un nuevo decretazo de un presidente estableciendo el estado de sitio en Argentina, nuestro pueblo, a pesar de nuestros 30.000 desaparecidos, de los 10.000 muertos oficiales, de más de 300.000 compañeros en el exterior, a pesar de ello, supo salir a la calle y voltear 5 presidentes en 2 años. Porque con el progresismo no alcanza. Hay que profundizar los procesos como lo hace el proceso bolivariano. El progresismo no permitió siquiera redistribuir la riqueza, no permitió acabar con el hambre. Sobre 40 millones de habitantes que tiene el país, seguimos teniendo 12 millones de pobres, 5 millones de indigentes, es decir, 5 millones de personas que necesitan que alguien les dé de comer, porque si no, no comen. Esos son los indigentes. No sirvió para eso, no sirvió para acabar con la represión,
Tenemos 18 muertos en los últimos 24 meses en Argentina. 18 muertos en la represión, en un gobierno progresista, pero se ha privatizado la represión. La represión la ejercen las patotas sindicales, los cuerpos de seguridad contratados por los terratenientes, los grupos parapoliciales y la policía. Hay un amplio abanico represivo que los gobiernos progresistas lo han logrado resolver. ¿No ha servido un gobierno progresista para parar el avance de la soja transgénica en nuestro país? ¿Para parar la ocupación de las tierras de los campesinos, de los pueblos originarios? ¿No ha servido para terminar con la dependencia de la exportación de materias primas sin valor agregado? ¿No ha servido para salvar nuestro subsuelo? Hay, desde el 2001 hasta hoy, en 10 años, se han entregado a 620 contratos a cielo abierto de explotación minera del lado argentino de la cordillera de los Andes. No ha servido ni siquiera para recuperar, estatizando las empresas públicas privatizadas por el periodo de profundización neoliberal en la Argentina. No ha servido tampoco para legalizar el movimiento social. El gobierno progresista de Argentina votó en noviembre de este año pasado la ley antiterrorista, mucho más grave que la ley antiterrorista española, porque no tipifica delitos, simplemente dice que todo hecho que esté dirigido a impedir que el Estado que luche contra decisiones propias del Estado, de las grandes empresas, o que intenten imponerle al Estado posiciones que el Estado no tiene, es delito de terrorismo. Esto implica, por ejemplo, que ante la compra de las acciones, la expropiación de las acciones de Repsol, la CTA, la central a la que yo pertenezco desde hace años, viene peleando por la reestatización de YPF. Las manifestaciones que habíamos convocado para reestatizar YPF estaban dentro del delito antiterrorista, porque estábamos convocando para imponerle al gobierno posiciones que el gobierno no quiere. Todo lo que entre bajo el delito de terrorismo duplica las penas penales que el propio delito tiene en sí mismo. Hoy en Argentina tenemos 5.000 compañeros de los movimientos sociales y del sindicalismo combativo procesados por delitos penales. La Central de Trabajadores Argentina, a la que pertenezco, con 1.400.000 afiliados, no tiene personería gremial. A pesar de que Argentina fue sancionada reiteradamente por la OIT, el gobierno sigue sin reconocer la personería gremial de nuestra central y de muchas otras organizaciones sindicales en Argentina. No todo ha sido malo lo que ha ocurrido durante este tiempo. En el terreno de derechos humanos, usted sabe que en Argentina se ha avanzado en forma importantísima. Pero esto ha sido el producto esencial de la lucha de nuestro pueblo, encabezado por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, para poner entre rejas a los responsables del genocidio en mi tierra. El gobierno derogó las leyes en las que se amparaban los represores, casualmente 2 semanas después que un juez de aquí, el juez Garzón, solicitó la extradición de 48 altos oficiales del ejército. Tampoco fue que salió del alma del gobierno kirchnerista esta derogación. Situación muy diferente son las de otros países latinoamericanos, como Venezuela, como Bolivia, donde con las diferencias, Ecuador también, con las diferencias de cada uno de los procesos de estos pueblos, algunos con procesos de crecimiento de las organizaciones sociales muy consolidados, como es el caso boliviano, y otros con una historia en el pasado reciente de un ejército no represor, de un ejército cuyos cuadros oficiales encabezaron levantamientos contra las órdenes del gobierno del capital
que le ordenaron reprimir a su pueblo alzado contra las políticas justamente de apretar el cinturón, en este gobierno se tienden a promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales de base. Y este es el tema fundamental. Este es el aspecto central que diferencia unos procesos de otros. No es casual lo que pasó con Paraguay. No sirve solo ganar las elecciones. Hay que tener poder. Y poder es poder. Yo puedo levantar este brazo porque tengo fuerza en mi brazo izquierdo. Si no tuviese fuerza, no tengo poder en mi brazo izquierdo. Poder es capacidad de decisión. Y para tener capacidad de decisión hay que tener fuerza. Y para tener fuerza hay que estar profundamente enraizado con el pueblo. Tenemos que tener un pueblo organizado, movilizado, concienciado. Si no, no tenemos poder. Los procesos en Latinoamérica son disímiles. Hay gobiernos progresistas, pero hay gobiernos progresistas que proclaman que su modelo es un capitalismo con alma y que se desviven buscando una burguesía nacional que no existe y que cuando gana 4/4 se lo vende el imperialismo, como ha pasado en Argentina, que en los últimos 10 años se han vendido al capital internacional las principales empresas históricas del país en los últimos 10 años. Frente a estos procesos que van profundizando el poder popular en Latinoamérica, el imperialismo no se está quieto. El poder económico, tanto local, los terratenientes locales, los dueños del capital, el imperialismo, no se están quietos. Ya lo vimos en Honduras, el golpe contra el gobierno de Zelaya en Honduras, que lo hicieron mal, entre comillas, lo hicieron al viejo estilo, al viejo estilo de la doctrina de la seguridad nacional que impuso el imperialismo norteamericano durante tantos decenios en nuestra Latinoamérica. Tuvo un costo político elevado. Implicó la salida de Honduras hasta de la Organización de Estados Americanos. Implicó el tener que dar muchísimas explicaciones. En Paraguay lo hicieron mejor. Están perfeccionando las formas para voltear a los gobiernos progresistas. Y evidentemente los cañones ya no solo apuntan a ese faro que nos iluminó durante tantos decenios, que es Cuba, sino que apuntan esencialmente a Venezuela, porque Venezuela tiene, entre otras cosas, el poder económico capaz de apoyar otros procesos en Latinoamérica. Por eso, frente a esta situación, los procesos que van a permitir dar real soporte a la revolución bolivariana son los procesos que vengan desde la base. Son los procesos que impliquen la construcción de un poder que esté profundamente metido en las raíces de nuestro pueblo. A raíz de los hechos del 2001, cuando la aplicación de la política neoliberal a ultranza que se aplicó en Argentina y que hoy se está aplicando acá en España dejó el tendal de desocupados como hoy aquí, cierre de empresas tras empresas como hoy aquí, ex trabajadores que tenían en su historia y en su mochila política la capacidad de utilizar esa maravillosa herramienta de lucha que es la huelga, parar la producción, pero que ya no la podían utilizar porque estaban en paro, porque las fábricas estaban cerradas, tuvieron que cambiar las formas organizativas, tuvieron que volcarse a la calle, tuvieron que organizarse en el territorio, en los barrios, en los pueblos, tuvieron que ya no utilizar la huelga, que no podían usarla porque no había fábricas que parar, sino que cortar las rutas, cortar las vías férreas, y así nació lo que aquí se conoció como el movimiento piquetero y que nosotros conocemos como movimiento territorial. Decía
uno de los compañeros fundadores de la Central de Trabajadores Argentinos, Víctor de Llenaro, que tenemos en el país 2 millones de militantes. Pero que el problema es que no estamos conectados. Los de Gracia no conocen a los de Sanz. Y este es el problema. Entonces, el gran reto, no solo en Argentina, en gran parte de Latinoamérica, es un reto organizativo. Es el reto que permitirá confluir en la estructuración de fuerzas políticas con base y poder real que permitan que si suben gobiernos de verdad progresistas en nuestros países, esos gobiernos se sientan respaldados por un movimiento social que impida las maniobras que, por ejemplo, se hicieron en Paraguay y en Honduras. Yo termino ya. Yo creo que para lograr esto es fundamental recuperar la memoria. Pienso que es que un pueblo que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, y que es fundamental asumir la idea de que el poder está en nosotros. Y todas las discusiones tienen que estar centradas en cómo nos organizamos, sobre qué ejes nos organizamos, con qué tareas nos organizamos. No tenemos que dejarnos arrastrar por la polémica de si euro sí, euro no. Eso es un problema de ellos, de los que nos explotan, de los que crean la marginación, de los que crean el paro, de los que crean la miseria, de los que crean el analfabetismo, de los que crean la exclusión de la asistencia sanitaria de los inmigrantes, de los que crean lo que no se debe crear. El poder está en nosotros, compañeros. El reto es organizarnos. Gracias, Horacio. Para continuar, quisiéramos ahora darle la palabra a Josep Cruellas, que es miembro de la Asamblea Bolivariana de Cataluña, que estuvo en el último encuentro de solidaridad en Tenerife y que nos va a explicar cuáles fueron las conclusiones. Josep. Bueno, pues paralelamente al Foro de Sao Paulo nos reuníamos como 30 organizaciones del Estado español, muchísimas de las Islas Canarias, para establecer un calendario y realizar conclusiones y discusiones sobre lo que vamos a hacer de aquí al 7 de octubre en las elecciones venezolanas. Bueno, yo fundamentalmente no quiero enrollarme, quiero leer lo que fue el manifiesto que en principio pensábamos pasar como manifiesto a firmar por entidades y personas a nivel individual, pero que justo cuando estábamos intentando aprobar este manifiesto nos llegó información de que en el Foro de Sao Paulo una de las resoluciones o uno de los acuerdos que se había tomado era que en el mes de agosto se iba a pasar a nivel internacional una carta de apoyo al gobernante Chávez en las elecciones del 7 de octubre. Por lo tanto, esta resolución quedó como una resolución del conjunto del encuentro en Canarias que pasaré a leer. Pero antes quería a Juan Manuel, a Sánchez Gordillo, darle un saludo que me han dicho que le transmita, de Andrés Bódalo del SAT y de Cándido González del CSI, que supongo que conoces, son amigos tuyos, que estuvieron en Venezuela este 1 de mayo, que conocen bien la realidad, que quedaron, yo creo, bastante impresionados y que ahora son los primeros agitadores en sus lugares y que dan a conocer la realidad venezolana, tanto en Asturias como en Jaén. Pues saludos de su parte. Quiero decir que eso no es una excepción, y constantemente desde que se inició el proceso venezolano, el Estado español ha estado aportando, pues, en forma de brigadas de militantes de base, con ya relaciones permanentes en el barrio de La Vega, en el 23 de enero, etcétera, jóvenes que han estado allá, pues, aprendiendo, enseñando, compartiendo, pero igual que ha estado Sánchez Gordillo ahora como una figura de los movimientos sociales, pues, por ejemplo, Juan Carlos Monedero estuvo como un asesor de presidencia, o Víctor Ríos,
en el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Ahora mismo el fan terrible Íñigo de Rejón pues está por allí colaborando, haciendo entrevistas, etcétera. La Fundación CEPS envió economistas y gente a colaborar en diferentes tareas, Luis Alegre Zaonero y tantos otros. Quiero decir que esto no es un proceso ni que empieza ni que acaba ahora, es un proceso muy largo. La relación de las organizaciones de solidaridad con Venezuela es permanente y a todos los niveles. Bueno, sin enrollarme más, paso a leer lo que es la resolución que allí aprobamos. Yo votaría a Chávez. El 7 de octubre de 2012 están convocadas elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Está en juego el avance de la revolución bolivariana y su resultado influirá de forma importante en el futuro de nuestra América. Por lo anterior, las organizaciones y personas abajo firmantes, en su caso, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura del Gran Polo Patriótico para la reelección de Hugo Chávez Frías, que sigue siendo la mejor garantía para la conducción y el triunfo del proceso revolucionario que se inició en 1998. Que la candidatura de la oposición a través de Enrique Capriles Radonsky es un intento curioso de proyectar una nueva imagen de la derecha neoliberal más pura y dura, la del golpe de Estado del 2002, del paro patronal y el paro petrolero. Radonsky tiene en su currículum la participación activa en todos esos hechos y fue procesado por violación de acuerdos internacionales, violentar la embajada de Cuba y solicitar su inspección durante su asedio por los golpistas. Que la campaña de calumnias, tergiversaciones y mentiras del oligopolio internacional de los medios de comunicación no pueden ocultar los avances en el terreno político, económico y social de los que hoy se benefician las grandes mayorías siempre postergadas de Venezuela. Que estamos alerta ante los planes agresivos del gobierno USA decidido a promover el derrocamiento a como dé lugar del gobierno bolivariano. Para ello, la idea que manejan hoy la oposición es el desconocimiento de los resultados electorales que, según todas las encuestas de opinión, tienen un solo ganador, Hugo Rafael Chávez Frías. Que estamos convencidos y convencidas que la victoria y el fortalecimiento de las conquistas de la revolución vendrán de la mano de su profundización y la unidad de las fuerzas revolucionarias, con el horizonte bolivariano de unidad de nuestra América y del fortalecimiento de instancias como ALBA, UNASUR y CELAC. Por todo ello, confiamos en la amplia victoria de Chávez y el pueblo venezolano, que supondrá el reforzamiento de la lucha en todo el continente y constituirá un nuevo motivo de esperanza para la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo. Esta es la resolución de este día. Gracias, Josep. Y yo, antes de darle la palabra a la estrella invitada de hoy, hoy hemos participado, Esquerra Unida y Alternativa hemos participado esta mañana en el acto de entrega floral en la estatua de Simón Bolívar, juntamente con la cónsul, y allí hemos hecho entrega de una carta dirigida al comandante Chávez de parte de Joan Josep Nuet, nuestro coordinador general, en nombre de toda la militancia. Y quisiera, es muy cortita, dar lectura puesto que no ha podido estar aquí. Dice así: querido compañero, hemos estado presentes en la conmemoración del nacimiento del libertador Simón Bolívar en Barcelona, tanto en la ofrenda floral al monumento del libertador como en un acto que hemos organizado por la tarde para manifestar nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, la Revolución Bolivariana y su presidente Hugo Chávez. En nombre de Esquerra Unida y Alternativa, de sus cargos públicos, diputados, concejales, alcaldes y de todos y todas los afiliados y afiliadas, te reiteramos nuestro compromiso con la Revolución Bolivariana y con tu candidatura para renovar la presidencia de la República. Somos conscientes de que todos los aliados del neoliberalismo y del imperio tienen puestos los ojos en el 7 de octubre para intentar truncar por todos los medios a su alcance los logros sociales conseguidos y alcanzados bajo tu mandato como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Los golpes de estados en Honduras y Paraguay, así como el intento en Ecuador y los movimientos desestabilizadores en Bolivia van en esa dirección, por lo que consideramos que hoy más que nunca el triunfo de tu candidatura garantizará no solo el avance y desarrollo de la agenda social en Venezuela para que cada vez haya menos desigualdad y bienestar de todos los venezolanos, sino también la garantía de seguir profundizando en una integración regional pensada no en
función de las transnacionales y la oligarquía, sino basada en el interés general y el bienestar de toda América Latina y Caribe. Aprovechamos para enviarte un fraternal saludo y te reiteramos nuestro compromiso para acompañar activamente la campaña de apoyo a tu candidatura. Un cordial saludo, Joan Josep Noet, coordinador general de Esquerra Unida y Alternativa. Bueno, yo pienso que sin más podíamos darle la palabra al compañero Gordillo, que nos está pacientemente escuchando desde la finca de las Turquillas, para que nos explique en primer lugar por qué hoy no puede estar físicamente aquí con nosotros, y a partir de ahí ya lo dejo a tu entender. Vamos a ver. Recuerda que tienes que hablar despacito para que no se nos acople el sonido. Gracias. A ver, un momentito, que nos tienen que subir. Nos tienen que subir el volumen para que te oigamos. Aitor. No se hace. Un segundito, no te arranques, que tenemos que solucionar lo de sonido. ¿Tú me oyes? Ya va. A ver. Sí, hola. Ahora sí. Digo que lamento mucho y pido disculpas por no estar ahí, pero hoy habíamos decidido en este sindicato de la finca de la Turquilla entre Écija y Osuna, que es una finca de 1.200 hectáreas, que es propiedad del Ejército de España y que se dedica a la cría de ganado caballar. Hoy no tiene ningún sentido y nos parece que en una Andalucía donde hay 500.000 jornaleros en paro había que ocupar la finca. Hemos ocupado la finca y hemos tenido algunos problemas. Ay. Aitor. S'ha desendollat. A ver. Disculpeu, Disculpeu els problemes tècnics. Hem volgut moure la pantalla perquè us veiés a vosaltres i s'ha desendollat. I ara? Està reiniciant. ¿Queréis que lo llame por teléfono y lo pongo al micro? Al ordenador, estamos volviendo a conectar.
a Pepe que se acerque ahí para volver a poner la cosa. A ver, estamos en ello. A ver, ¿funciona? Sí, ya sí. Ahí. Vuelve a explicarnos toda la finca. Lo de la finca. ¿Qué? Lo que dice que es Vale. Dale, dale, gordillo. Sí. Adelante. Ya puedes. Vale. Bueno, que decía que pido disculpas porque habíamos decidido ocupar la finca de la Conquilla, que es del Ministerio de Defensa del Ejército Español. Tiene 170 hectáreas de tierra y se ha dedicado solamente a la cría del caballo, que será para que los señoritos andaluces se paseen por sus grandes fincas. No tiene ningún sentido. Y entonces nosotros hemos dicho que hay que echar al ejército de esa finca y que la ocupen los 500.000 jornaleros que en Andalucía ni tienen tierra, ni tienen oficio y están en paro. Y no es una ocupación simbólica, sino una ocupación definitiva de la tierra. Hemos estado unos mil jornaleros haciendo la ocupación y ahora un grupo va a permanecer definitivamente en la finca. Y hemos dicho que no nos sacan ni con los pies por delante. Que la tierra, como el aire, como el agua, como los recursos naturales, tienen que ser de la gente que habita la tierra y que tiene que ser disfrutador de sus recursos naturales. Pero además de esta finca, pensamos ocupar fincas privadas, porque el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable en Andalucía. Así que ocuparemos fincas de la duquesa de Alba y de la madre que los parió. Y por esa razón nos ha retenido la Guardia Civil y hemos tenido un poquito de problemas con el teniente que decía que podíamos caer en un juicio que ya no sería civil sino militar y que nos juzgarían con el código militar en la mano. Y nosotros hemos dicho que nos juzguen por lo que quieran, pero que si alguien comete algún delito son los que ocupan una finca sin saber labrar la tierra. Ellos son los únicos delincuentes que llevan demasiados años ocupando una tierra que tendrían que ser de los trabajadores en paro de Andalucía. Por esa razón no estoy ahí y me ha faltado tiempo para poder coger el avión que me hubiera estado ahí con vosotros. Lo que yo ahora me comprometo delante de vosotros es que el siguiente acto que convoquéis, aunque sea andando, voy a ir. Una vez más, disculpa. Yo pienso que el capitalismo es un sistema terrorista, un sistema ladrón, un sistema corrupto, es un sistema que se basa en la explotación del hombre por el hombre, es un sistema que se basa en la desigualdad creciente entre las personas y los territorios. Y que ese sistema hoy sigue siendo imperialista, aunque al imperialismo le llamen globalización. Y que ese sistema está en crisis. Y nosotros decimos que más que crisis lo que se está provocando es una gran estafa. El mayor robo de la historia del capitalismo.
200 billones de dólares provocados por la gran estafa de las hipotecas basura, de la subprime. El gran negocio consiste, o ha consistido, en que los bancos ya no se conformaban con el ganar el dinero de los intereses de la hipoteca, sino que querían ganar más dinero e inventaron la ingeniería financiera. La hipoteca, ¿qué consiste? En que el banquero ya no se conforma con ese beneficio del interés de la hipoteca y revende a un segundo banco esa hipoteca. No la guarda en la casa. Ese segundo banco, un tercer banco, un cuarto banco, y ese era el gran negocio. Y por eso no le importó prestar dinero aun sabiendo que podría no cobrarse, porque el negocio no era la devolución de la hipoteca, puesto que el banquero se lo vendía a un segundo o un tercer banquero y ya no era su responsabilidad y se dio dinero a negrero. Cuando los hipotecados, sobre todo en la construcción, no pudieron devolver el dinero, se acabó el dinero y se produjo la rotura de la burbuja y hubo en el mundo 200 billones en cheques sin fondo, que fue el origen de la crisis. Pero la crisis sigue siendo una estafa en su desarrollo, porque los bancos privados compran dinero al Banco Central Europeo al 1%, ahora al 0,75%, y lo venden a los gobiernos al 6,5% o al 7%. Y eso se llama usura. Por tanto, en el origen ha sido una estafa y en el desarrollo de la crisis sigue siendo una estafa. Por tanto, nosotros tenemos que aclarar varios conceptos. Primero, el concepto crisis. ¿Hay crisis? Nosotros decimos que no hay crisis, lo que hay es mucha poca vergüenza, mucha caradura y mucha alta delincuencia. Y que si hubiera justicia en este planeta, los señores banqueros, los ministros de Hacienda y los presidentes de gobierno tendrían que estar en la cárcel por robo a mano armada, que es esta crisis. Un trasvase de soberanía y de economía, de riqueza, desde los pobres a los ricos. Nosotros lo llamamos el bandolerismo al revés. Los bandoleros en el siglo XIX robaban ricos para dárselo a los pobres, y estos señores roban a los pobres para dárselo a los ricos. Y nosotros decimos que esta deuda es impagable y es ilegítima. Es ilegítima porque viene del robo y viene de la alta delincuencia del capital financiero, y porque no es pública, básicamente es privada. El 75% de la deuda es privada, y nosotros decimos que la deuda no se debe pagar, que tenemos que ser insumir contra la deuda. Se habla de rescate. Nosotros decimos que más que rescate hay secuestro, y hay un claro secuestro de la soberanía de los pueblos y de las naciones. Los presidentes de gobierno no deciden, simplemente obedecen, son simples hermetas del capital financiero. Y ahora quieren sacar la crisis de la espalda de los pueblos. Y por eso nos quieren hacer creer que el origen de la crisis ha sido un exceso de gasto. Eso es una gran mentira. Lo que ha habido es un exceso de robo. El agujero económico lo quieren sacar recortando derechos a los trabajadores. Y nosotros decimos que los recortes son un instrumento de clase, no son neutros, no recortan a todas las clases por igual. Cortan a uno
para darle dinero a otros. Por eso nosotros decimos que los recortes son una forma de la lucha de clase y que hay que oponerse a esos recortes. No se pueden aplicar ni se deben asumir. Quieren hacernos creer que la crisis es una especie de maldición divina, y es otra gran mentira. Hay verdugos y hay víctimas en esa crisis. Por tanto, nosotros decimos que hace falta un levantamiento popular desde el sur de Europa frente a la crisis. Hace falta que los pueblos de la llamada periferia de Europa, Grecia, Italia, Portugal, España, se rebelen frente a esa crisis. Y yo creo que tenemos que organizar una huelga general política. Pienso que hay condiciones objetivas revolucionarias. Lo que no hay son organizaciones que hagan posible desde el punto de vista subjetivo esa revolución. Hacen falta sindicatos de clase. Desgraciadamente muchas cúpulas de los grandes sindicatos han sido parte de la crisis porque no se opusieron decididamente a la crisis. Y no hay partidos políticos claramente anticapitalistas que se rebelen frente a esa crisis. Por tanto, tenemos que organizar todos los anticapitalistas, sean sindicalistas, organizaciones sociales o partidos políticos, para decir que ha llegado la hora de empujar al capitalismo. Esta crisis es sistémica, es profunda. Podemos estar delante de una crisis de la civilización occidental, pero que nadie piense que el capitalismo se caerá solo. El capitalismo hará lo que haga falta a partir de la crisis. La crisis del 29 se saldó con una guerra mundial. Escuchen un solo dato, no sé si me están escuchando. ¡Sí! Estados Unidos ha subido el gasto militar en un 67%. Rusia en un 81%. China en un 95%. Son ahora mismo los que disputan el mercado junto con el Japón y la India, los que también han crecido sus gastos militares, los que se disputan el mercado del mundo. El capitalismo muchas veces necesita destruir y luego para hacer construir. Por tanto, yo creo que hay peligro real de una tercera guerra mundial. Yo creo que las invasiones y las matanzas producidas en Irak, en Afganistán y en Libia son la señal de que ellos van a hacer lo que tengan que hacer. Y yo creo que los recortes económicos, el ataque al Estado de Derecho y a la propia democracia es una forma de violencia criminal, de que están dispuestos a usar la violencia para salvar su interés. No es casualidad las actuaciones de la Guardia Civil o de la policía o de los mozos o del aparato, y yo digo que van a ampliar esa violencia. Por tanto, hace falta que los pueblos nos organicemos y digamos, basta. Ese es el panorama tal cual yo lo veo. Pensamos que hay. ¿Escuchando o no? Sí. Atentamente. Hay alternativa, hay presentación y es solución. ¿Por dónde pasa la alternativa? Yo pienso que la alternativa queda fuera del sistema de construcción. Queda fuera. ¿Y eso qué significa? Que al sistema, que la salida es anticapitalista.
que preparar y organizar. ¿Por dónde pasaría la alternativa? Hay que nacionalizar la banca, hay que ocupar bancos, hay que impedir que funcionen los bancos. Ellos son los verdugos de la crisis, ellos son los grandes delincuentes de la crisis, y hace falta una banca pública a nivel de cada territorio y a nivel de Europa. Y para eso habrá que enfrentarse directamente al capital financiero. Nacionalización de la banca. La energía tiene que ser pública e especular. Y hay que nacionalizar en este Estado español empresas como Iberdrola y Endesa. Pienso que hace falta la soberanía alimentaria, es una revolución. Hay crisis económica o financiera, sino también crisis alimentaria. Hay 1.100 millones de seres humanos que están en el hambre. El capital financiero desde el gran negocio de la construcción al gran negocio de la alimentación. Actúan como intermediarios. Desde un producto en origen en el campo, de un campesino, de un ganadero, a un producto en destino, hay una diferencia del 1500%. Suben artificialmente los precios básicos del arroz, del maíz, del trigo, etc. Son peor que la guerra. Hace falta la soberanía alimentaria, una revolución agraria, dentro con un derecho de las personas y de los pueblos. Y por tanto hace falta una reforma agraria que dé la tierra a aquellas comunidades que habitan y trabajan en la tierra. Por tanto, la lucha por la tierra, la lucha por el agua, porque hay terratenientes, y la lucha por el agua porque también hay agua teniente, y la lucha por la semilla porque también hay semilla teniente, y la lucha por la comercialización porque también hay comercializateniente. Hay que acabar con eso desde un modelo agrario que respeta a la naturaleza, apostar por la agricultura ecológica y que respete al ser humano. Ese sería un cambio que significaría una revolución de la actual política agraria comunitaria que hay en Europa. Y nosotros pensamos que la vivienda tiene que ser un derecho y no un negocio con el que se... Y nosotros pensamos que es fundamental que los trabajadores accedan a los medios de producción y que la riqueza que produce el obrero vuelva al propio obrero en forma de empleo y en forma de bienestar. Hace falta, en definitiva, un modelo económico y de desarrollo que piense en el ser humano y sus necesidades. Por tanto, sí hay... Pero luego, las revoluciones no se escriben, se practican y se realizan. No basta hablar de la utopía. No solamente tenemos que soñar, aunque tenemos el deber de soñar. Tenemos que convertir los sueños en realidad. Y eso tiene un nombre: lucha, organización y lucha. Y nosotros en Marinaleda lo que hemos intentado de poner en práctica esos sueños. Nosotros teníamos un problema en Marinaleda, el problema del pago. Se trabajaba un mes en la recogida de la aceituna, el resto en migración y pago. Y vimos cómo acabamos con este problema del pago. Y tuvimos un sueño colectivo. Ese sueño colectivo era conseguir tierra para dar trabajo. Y vimos, ¿y cómo conseguimos la tierra? Y vimos que la única forma de conseguir tierra era quitársela a un gran terrateniente, el duque del Infantado, don Íñigo de Arteaga, 4 veces grande de España, amigo personal del rey Juan Carlos, el capitán general de la segunda región Italia. Este gachón es nuestro. Y hemos estado 12 años luchando contra nosotros. Hemos sido detenidos, apaleados, multados, retenidos, calumniados y hasta tiroteados.
en plena democracia. Al final hemos conseguido la tierra. Hemos creado de la tierra también tiene industria. Con la tierra de quien la trabaja. Y la industria de quien la trabaja, prácticamente hemos conseguido pleno empleo. Teníamos también un problema, que era el problema de cómo repartíamos esa riqueza. Después de muchos debates, decidimos que todo el mundo gana lo mismo. 47 euros, 6 horas y media de trabajo. Lo mismo gana el gerente que gana el que trabaja en el campo, que el que trabaja en el mundo. Con la tierra de quien la trabaja. De quien la trabaja, hemos conseguido el que se acabe la migración, el que se acabe con el paro y el que la riqueza se reparta con justicia. Ese ejemplo nos dice que los medios de producción son la clave de un cambio profundo, de un cambio revolucionario. Nosotros vimos también que había que organizarse sindical y políticamente. Y nosotros nos hemos organizado en un sindicato que se llama el Sindicato de los del Campo y en un partido que es nacionalista de izquierda, que es la CUP. Nosotros cuando llegamos al ayuntamiento vimos que el poder que había servido para oprimir no podía servir para liberar. Y dijimos, ¿qué hacemos? Hemos convertido la Asamblea del Pueblo en el máximo órgano de decisión de todos los asuntos. Había que discutir un asunto, por ejemplo, los impuestos, se deciden en la Asamblea. Todos los cargos son elegibles y revocables por la Asamblea. Tenemos presupuesto participado incluso antes que en Puerto Rico. Y en cada barrio se va discutiendo en qué se gasta el dinero. Y los vecinos, mediante voz y voto, deciden toda la política sindical, económica y social de Marina Elena. Sería la democracia directa. Y también hemos atendido otro problema que teníamos, el problema de la vivienda. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido comprando suelo a los alrededores de Marina Elena. Si lo hemos comprado suelo como rústico, lo hemos recalificado y una vez que está recalificado, se lo damos a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes quieren vivienda? 50, 100, 150. Reunimos a los jóvenes y le decimos, os damos el suelo gratuito, os damos los civiles gratuitos, os damos también el arquitecto para que trabaje con vosotros. Y ustedes ponen el trabajo desde que empieza la casa hasta que se termine. Se hacen viviendas de 90 metros construidos, 100 metros de patio y pagan 6 euros al mes. Porque es lo que los mismos constructores han decidido. Por tanto, también de quién la trabaja. En definitiva, con Marina Elena lo que hemos querido poner en práctica los sueños más profundos y las necesidades más profundas que teníamos como colectivo en la calidad. Y por eso Marina Elena es un referente concreto de que es posible optimizar, de que es posible que los recursos naturales se pongan al servicio de las personas para que disfruten de sus recursos naturales. Y por eso nosotros hemos visto la revolución bolivariana como un elemento en un momento determinado. Y hemos tenido conexión política y conexión, incluso en el futuro queremos tener conexión también comercial. Nosotros tenemos un gran problema. El problema que tenemos es que, aprovechando la crisis, nos están cercando. Eso es lo que tenemos. Quieren, como está haciendo la derecha troglodita, el señor Rajoy, lo que quieren es intentar que no haya ninguna diferencia en ninguna parte. Por supuesto, Marina Elena es un mal ejemplo para la burguesía terrateniente y para la burguesía capitalista en general. Tratan de acercarnos económicamente. Y nosotros queremos abrirnos a otras cooperativas, a otras realidades, para intentar un comercio horizontal y no vertical. Entonces, hemos tenido conexión y hemos visitado. ¿Y qué hemos visto en Venezuela? Yo creo que Venezuela en este instante es la gran esperanza del mundo.
Y yo creo que está en el punto de mira del imperialismo económico y militar. Y yo pienso que Hugo Chávez y la revolución bolivariana están en el centro de la vía. Por eso yo creo que en estas elecciones no se discute si gana la derecha o la izquierda en un país determinado, sino si la esperanza se concreta en algún lugar del mundo. Y por eso a mí me parece que tenemos que, entre todos, hacer lo posible y lo imposible porque esa revolución referente triunfe en Venezuela. Yo he estado 17 días en Venezuela, he tenido la oportunidad de hablar con el vicepresidente del gobierno, con el ministro de Agricultura, con el ministro de Exteriores, con muchos líderes campesinos, y hemos estado también en territorio con la gente. Y en primer lugar, yo veo una gran esperanza ahí, porque veo ilusión en el pueblo. Y solo los pueblos que sueñan y creen en sus sueños verán algún día su convicción real. Pero sí, estoy seguro de con los líderes campesinos, y en aquel momento que yo estaba reunido con ellos se fueron a ocupar una finca. Y yo he visto que el gobierno bolivariano está empujando en esa dirección, porque el 80 y tantos por ciento, el 85% de los alimentos se tienen que importar, porque en la época del petróleo se pensó solo en el petróleo y todo el mundo se fue a la ciudad. Y recuperar a la gente al campo. Y una persona como la que tiene Venezuela tiene que producir riqueza en alimentos. Pero claro, hace falta que el pueblo, que quien tiene amor a la tierra, viva de la tierra. Y viva bien en el campo. Se han recuperado 2 millones de hectáreas. Y yo he estado con los protagonistas de ese cambio sustancial. Y a mí me parece que se está avanzando en Venezuela en lo que yo decía que es necesario en el mundo, que es la soberanía alimentaria. El alimento como derecho, no como negocio. He visto paralelamente con lo que está sucediendo en Magdalena cómo se está abordando el problema de la vivienda, que es un gran problema también en Venezuela. Y cómo se está abordando ese problema, haciendo vivienda. Y lo que más me ha sorprendido, no solo la mucha cantidad de viviendas que están haciendo, porque hacen falta casi 3 millones de viviendas, lo que más me impresionó no es la gran cantidad, 200.000 viviendas, 300.000 viviendas. No me ha impresionado tanto eso con un esfuerzo extraordinario, sino me ha impresionado el que he visto en la propia Caracas cómo se han recuperado suelos que estaban en el centro de Caracas, donde está la burguesía de la ciudad. Se han recuperado esos suelos, se están haciendo viviendas para que vivan los campesinos o la gente que vive en los ranchos. Y eso es fundamental, porque los pobres no pueden apartarse. Los pobres tienen que ser el centro de la nueva sociedad y de la nueva civilización. Y a mí me parece que poner en el centro a los que estuvieron en la marginalidad, a mí me parece que eso es un hecho revolucionario. Y he visto cómo se está intentando construir un Estado de Estado. Nosotros llegamos al Ayuntamiento de Magdalena y dijimos: el poder que servía para oprimir, el franquismo no puede servir para poder. Hicimos una revolución interna del ayuntamiento. Y por eso en nuestro ayuntamiento los plenos son públicos, con voz, la ley lo prohíbe, no hemos dado la ley es la dictadura del poderoso, la dictadura de la clase dominante. Bueno, pero nosotros hemos visto cómo se están generando del trabajo un Estado paralelo, de abajo arriba, para romper el viejo Estado. A mí me parece que el grado de participación que se está consiguiendo desde abajo, me parece que es fundamental. Es decir, creo que se está un avance
muy importante. Por tanto, la simbiosis que puede haber entre el ejemplo concreto de Magdalena y el ejemplo concreto que a mayor dimensión, pero quizás con menos tiempo en la pelea, a mí me parece que hay una gran sintonía. Y a mí me parece en definitiva que en Cataluña, que en el País Vasco, que he estado hace unos días también en Grecia, y he estado con los movimientos anarquistas que tienen allí bastante fuerza y con la gente que entiende ya que hace falta otro modelo social y económico, con los revolucionarios de Grecia. A mí me parece que la clave está que una vez que el capitalismo cae en esta crisis profunda, las crisis tienen parte, y es que las crisis como las guerras las fabrican los ricos, pero siempre las padecemos los pobres. Pero tienen una ventaja las crisis, y es que las crisis nos permiten poner encima de la mesa una alternativa a lo viejo. Y yo creo que va a haber un mundo diferente después de esta crisis. ¿Cómo va a ser este mundo? Hay dos opciones. Si ellos ganan la batalla, nos llevarán a una nueva forma de fascismo. Y los intentos hoy de los gobiernos europeos, la señora Merkel y compañía, eso se llama fascismo, social y económico. Yo creo que portará cualquier tipo de fascismo, incluido el militar. Si ellos ganan, nosotros ganamos en lo humanitario o en lo que lo llamemos una economía y una sociedad al servicio del ser humano y su felicidad. Y yo creo que podemos. Yo creo que estamos en un momento que Europa puede despertar y está despertando. Y a mí me parece que las organizaciones y las personas que piensan que la clave está en cambiar profundamente esta estructura, nos tenemos que organizar para esto. Yo creo que esa es la clave. Y esta es la clave para que seamos capaces a asuntos muy concretos, el tema del paro, el tema de vivienda, de la tierra, el tema de los recursos naturales, el tema de la energía, el tema del medio ambiente, en torno a 8 o 10 elementos fundamentales que afectan a la vida concreta de la gente, nos vamos a parar y quizás, sabiendo que tenemos que arriesgar. Pero si no arriesgamos, no ganaremos. Yo creo que es el momento de que esa lucha local e internacional se dé en la mano. Y ese es el intento. Nosotros ahora vamos a emprender dentro de unos días una marcha andando por toda Andalucía. Queremos recorrer todas las capitales de provincia de Andalucía y vamos a decir: la deuda no se paga, los recortes son un fusil en manos de los poderosos, insumisión, no más despido, no más caución, utopía, nacionalización de la banca, nacionalización de los recursos naturales, socialización, y ya el término nacionalización también lo están confundiendo. Esa va a ser la pena de manera inmediata. Y yo creo que naciones que forman el Estado español y los distintos colectivos anticapitalistas tenemos que ponernos de acuerdo y no caer en la trampa de sernos corresponsables con. En Andalucía tenemos un problema, la gente de izquierda, y yo espero que ese problema se resuelva. Y yo digo que ese problema se llama entrar en un gobierno con el PSOE. En Cataluña, una experiencia, el tripartito, y yo creo que no fue demasiado bien. Creo que aquí el bipartito tampoco nos va bien, porque la izquierda no puede aplicar recortes. La izquierda no puede ser cómplice en ningún caso
de lo que digan los bancos. Entonces, tenemos que llamar a la rebeldía, a la utopía. Tenemos que creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad revolucionaria. Yo creo que un ser humano con una idea, con una constancia y una convicción es absolutamente inderrotable. Ellos nos introducen el pesimismo. Nosotros tenemos que poner en marcha el optimismo. El optimismo de creer de que nuestros sueños no son irrealizables, son posibles, son necesarios y son imprescindibles. Por tanto, desde aquí os llamo a soñar, pero también a que tengáis el coraje y la determinación de convertir vuestros sueños en realidad. Juntos, porque tenemos la razón de nuestra parte, podemos y debemos ganar. ¡Viva la utopía! Sí. Gracias, Gordillo. Fíjate cómo son las cosas de diferentes, que mientras estáis vosotros ahí ocupando una finca para garantizar que se conree y para garantizar la soberanía alimentaria y que se debe de comer a la gente, aquí el gobierno criminal de Convergencia y Unión quiere darle los terrenos del parque agrario que hay alrededor del delta de Llobregat a los mafiosos financieros y especuladores para que hagan un complejo al estilo Las Vegas aquí en Cataluña. En fin, cómo son las cosas. Bueno, yo por la hora que es, si os parece, puesto que sé que muchos y muchas habéis venido para tener un intercambio con Gordillo, si os parece, hacemos un turno de preguntas cerrado. Yo diría 4 preguntas a lo sumo y si Juan Manuel podría responder, ¿verdad? Vale. ¡Juan Marín te saluda! Os pido, compañeros, que paséis por aquí o, bueno, os acerco el micro. Espera, os acerco el micro. Sí. Hola, buenas tardes a todos. José Manuel, tengo que decirte de que hoy estamos aquí 4 personas. Somos militantes de Esquerra Republicana, gobernamos un ayuntamiento en Tarragona y te puedo decir que verdaderamente estamos ilusionados. Es la palabra, creo que ilusionados. Por desgracia no tenemos al alcalde aquí, el alcalde está en un acto de solidaridad apagando, porque es un bombero voluntario, intentando apagar fuego de las fronteras, pero estoy completamente seguro de que si estuviera aquí, le daría un abrazo muy fuerte. Yo decirte de que no soy venezolano, pero por descontado que si fuera venezolano tendría que votar a Chávez y lo haría con todo mi corazón, porque entiendo de que el pueblo de Venezuela no puede volver otra vez al caciquismo, no puede volver otra vez a lo que fue antiguamente con los terratenientes y los militares en el poder. Juan Manuel, decirte de que estamos inmensamente orgullosos y te lo pido por favor, llevamos 4 meses intentando de hablar contigo, hemos hablado alguna vez por teléfono, yo en concreto, queremos hacer una visita a nivel de ayuntamiento a vuestro pueblo para intentar de aprender algo de vosotros y verdaderamente intentar de vuestra lucha transformarla a lo que podamos también en Cataluña, también en nuestra tierra, en definitiva. Y aunque yo soy andaluz, me siento catalán y creo que defendiendo al pueblo catalán estoy defendiendo también los derechos de los andaluces, los derechos de los madrileños y los derechos de todos los obreros en definitiva. Yo no te quiero decir nada más, solamente salud, no estás solo, estamos muchos contigo, muchas personas contigo. Adelante.